hablaremos de supersticiones. Hoy me he levantado supersticioso. Así que tenemos un catálogo que comenzaremos con el toque de difuntos, la campana de la muerte, ¿no? Que fue una costumbre muy difundida en la Edad Media. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona moría. Se sigue haciendo todavía. Suenan a muerto las campanas. Claro. Son campanas graves, con mucho espacio, con mucho silencio entre un toque y otro. Pero en la Edad Media muchos se enteraban de la muerte de alguien por las campanas. Y lo mismo que sucede con la misa, pues se convocaba a las exequias. En Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Esto tenía dos propósitos. El primero era conseguir que todos los cristianos dijeran unas palabras, un rezo por el alma del que se estaba yendo. Y el otro para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, según se creía o se sabía, listos para importunar al alma del finao e incluso aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida. Al hacer sonar la campana se creía que los demonios se mantenían apartados y entonces las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos, porque empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas y se dispusieron distintos precios. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal, bueno, la iglesia principal solía ser, ¿no?, la más grande y además la más efectiva para los propósitos antedichos. Bueno, si usted quería eso, debía pagar un precio altísimo, naturalmente. Y dado que sería oída desde mucho más lejos, dada la calidad de las campanas y la altura de las torres, etcétera, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora. No sea cosa que por ahorrar un peso te fueras al infierno. Claro, el pariente al infierno. Gastabas unos mangos más, pero te asegurabas que el tipo fuera al cielo. Sin embargo, no era así, porque muchas familias rampañosas, digo yo, te mandaban al infierno por no gastar en una iglesia como la gente. Te mandaban unas capillas ahí de porquería que tenían unas campanitas que no se oían ni a media cuadra. No hay demonio que se asuste, claro. Nada, después vos estabas ahí quemándote en el infierno, mascando el estrilo y quejándote de los parientes. Mirá vos, por culpa de esto estoy aquí. Ya van a caer. Por 50 pesos, qué sé yo. Bien. En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan sin tierra, amigo o enemigo, si usted quiere decir. Sí, mejor. Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio. Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar casi todas las campanas del reino. Pensaban que de ese modo el alma del rey Juan iba a tener una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Sabemos que Juan había perdido territorios ingleses en Francia, que tenía muchos adversarios políticos, había hecho mucho daño. Se había peleado con su propio hermano. Con su propio hermano, que no era otro que nuestro querido Ricardo Corazón de León. Bueno, todos estos enemigos indignados se trabaron en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas. Bien hecho, ahí está. Andaban de iglesia en iglesia deteniendo las campanas. Bueno, venían por un lado los enemigos a cortar el badajo. Envolvían los badajos, en realidad, envolvían en frazadas. Y venían los amigos que peleaban para que siguiera sonando. En aquellas simpáticas disputas murieron unas 200 personas. Joder, para que no se fuera solo, claro. Espero que esta muerte no haya sido en vano. Bueno, de todos modos, no podemos saber qué sucedió con el alma de Juan sin tierra, que murió efectivamente en aquel año de 1216. Otra superstición curiosa, no tiene nada que ver con las campanas, es la referida a las marcas del diablo. En tiempos inquisitoriales, es decir, en todos, se pretendió que quien pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo
marca que era insensible al dolor. No solo creían eso los inquisidores, era una superstición general. Bueno, los inquisidores lunares, ¿no? Claro. consagraban las supersticiones generales. Bueno, y descubrir aquella marca o aquel lugar donde no te dolía constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería. En Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no les dolía. La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos, pústulas, verrugas y lunares se convirtieron en presa de los inquisidores, que decían, mira, aquí está la marca del diablo. Incluso había establecimientos con doctores que atendían la necesidad de borrar cualquier mancha del cuerpo por el que dirá. Una mujer hermosa llamada Françoise Secretin vivía en la Borgoña allá por el año 1430. Sus costumbres eran licenciosas, para decirlo con un eufemismo. Algunos supusieron que era frecuentemente visitada por íncubos. Los íncubos son, como usted sabe, demonios con forma de hombre, así como los súcubos son mujeres, demonios con forma de mujeres. La verdad es que no era visitada por íncubos, sino por una notable cantidad de hombres. Claro. Hombres de la ciudad de Dijon, hombres de carne y hueso. Y mentones. Bien, algunos sostenedores de la virtud dijeron que estaba poseída, cuando la realidad era... Poseída por un montón de tipos. Poseída claro. por un montón de señores. Y amenazaron con juzgarla. Y Françoise, con miedo, empezó a revisar su cuerpo para ver si tenía alguna mancha de la que pudieran agarrarse, es una metáfora, por favor, para culparla. No tenía ninguna, por suerte. Le llegó al juicio por lascivia y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron el melón, y allí descubrieron una marca que produjo su perdición. Françoise Secretin fue torturada y confesó finalmente un pacto nunca realizado con el demonio. Y le tocó la hoguera, Sí. Fíjese. Mala suerte. Mala suerte, ahí termina. Sí, ahora hablemos de cometas, en otro orden de cosas. Exacciones. Salimos de la superstición de la marca del diablo y pasamos a los cometas. En general, la aparición de un cometa siempre causó espanto. ¿Qué otra cosa? Pero vamos. Claro. En el siglo XVIII en Inglaterra había muchísimas predicciones acerca del fin del mundo. En el año 1712, un matemático. Bueno, probablemente casado, vamos. Pero en realidad, un matrimonio, porque era el matemático y la mujer también. Claro. O sea, bien digo, un matrimonio integrado por el matemático Weston y su señora esposa. Sí, Mrs. Weston. Bueno, este matrimonio vaticinó que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Eso se llama predecir. Sí. Dijeron también los esposos Weston que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente. Así que un miércoles aparecería el cometa y un viernes, el viernes inmediato, se destruiría el mundo. Ahora, el cometa apareció puntualmente. Bueno. Y la gente conjeturó que el resto de la predicción se cumpliría también. La gente sigue pensando así. Bien. Algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio seguro. Total, quien piensa así, ¿no? Quien piensa del siguiente modo, a saber, que el que acierta la aparición de un cometa acierta también el fin del mundo, también puede pensar que una barcaza rodando por el Támesis te podrá salvar. Bien. Sí. Si uno tiene la cabeza tan blanda como para creer una cosa, en general la tiene para todas. Volviendo a lo dicho precedentemente. Precedentemente. Sí, muy bien. Alguna vez me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que algunos deportistas, artistas, pianistas, lo que sea, se dedicaran a la política. Y yo, que no entiendo nada de política, les dije que sí, pero que valía la pena, digo en este mismo sentido que estamos hablando, ver cómo tocaban el piano o cómo eran de buenos como deportistas. Porque el que es malo para una cosa
en general tiende a ser bastante malo para todos. Entonces hay que ver cómo toca el piano ese que se va a dedicar a la política, cómo tocaba el piano, cómo jugaba al tenis, todas esas cosas. Bien. Sí, Bartolo, se me ocurren algunos ejemplos que... Pero usted no importa. Un basquetbolista mediocre probablemente también será un político mediocre. Hay que ver qué es lo que se toma en serio, digamos, qué actividad se toma en serio y ver cómo la hace para ser un poco menos discriminado. Pero bueno, en general hay un indicio acerca de, de la inteligencia general de un señor cuando hace con excelencia alguna cosa. Bien, esto es todo lo que quería decirle acerca de supersticiones. Pero me falta la del juicio final. Con esto del matrimonio Wilson, ¿no? La gente estaba en las barcazas del Támesis, ahí quedamos, flotando, para que el mundo no se destruyera o para salir indemnes de aquella destrucción general. Y el caso que, apareció el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos. La gente creía que el día del juicio había llegado. Y algunos actuaban sobre la base de esa creencia. Algunos, de un modo contradictorio, llegaron a decir que el día del juicio iba a ser un mal pasajero, que iba a pasar como tantas otras cosas. Entonces iban a los bancos a retirar la guita. Tanto es así que Sir Gilbert Harcourt, alcalde de Londres, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra. Digo, por si alguno, aprovechando el juicio final, se lo afanaba. No está tan mal la del señor Harcourt. No, porque en realidad no le tenía miedo al fin del mundo, sino a los chorros que, aprovechando los creyentes el desconcierto general, se afanaban el banco. Los creyentes son buenos, pero si los vigilan son mejores, dijo el general británico. Bueno, finalmente el día viernes 16 de octubre de 1712 llovió un poco. Y el mundo, como ven ustedes, siguió, a no ser que efectivamente haya terminado el viernes 16 de octubre de 1712 y que aquí estemos nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continúa. Bueno, en realidad si alguien cree que el mundo continúa, es porque continuó. Casi seguro. En eso consiste el mundo. ¿Sabe que en la creencia de algunas personas? Me estaba acordando de un relato maravilloso de un amigo de este programa, como es Augusto Monterroso, uno de esos relatos breves en que cuenta que un clérigo fue capturado por los mayas y estaba a punto de ser ajusticiado, como corresponde, para devorar sus vísceras y tener un poco de proteínas. Y el tipo, mirando la ignorancia que veía a su alrededor de los indígenas, les dijo que si se atrevían a tocarle un pelo, el sol iba a ser cubierto por otro astro y entonces iba a llegar la noche. Y el sacerdote principal de los mayas lo miró fijo, siguió afilando su hacha de pedernal y le cortó el pescuezo sin que este clérigo se enterara muy bien de que los mayas sabían mucho más de astronomía que los europeos. Y me parece que es una buena forma esto. Usted dice el eclipse, dijo el tipo. Claro. Mientras afilaba. Efectivamente. Digo, es bueno recordar que lo que para algunos es algo así como una revelación, otros lo pueden ver como superstición, pero en la patria, querido Alejandro, esto de las supersticiones y las cábalas tiene un costado canallesco, un costado realmente encanallado, que ha servido muchas veces, o bien para denostar gente con altos grados de excelencia, como el caso del talentosísimo músico José Pérez de la Riestra, Charlo, a quien se lo había calificado como mufa, o bien como desvío de otras cuestiones, cuando se decía que el expresidente Menem era mufa, quizás para no criticarlo en sus siniestras políticas que estaba aplicando sobre la patria. Yo recuerdo aquí mismo, en este foro, haber defendido al presidente Menem junto con usted de esas acusaciones. Y de otra pavada que se decía que no distinguía a Sócrates de Platón. Exactamente, decíamos que habría que criticarle otras cosas, ¿no? Claro, criticarle a un presidente que fuera culto, o este tipo de supersticiones, cuando estaba entregando la patria en manos de todos los enemigos, era por lo menos tan frívolo como siniestra su acción, ¿no? Es lo que ocurre hoy con Berlusconi en Italia, que se habla de Berlusconi amorosas y no de su política. De modo que la prensa. me parece que sería justo pensar en Charlo, en De Caro, en el tango Bahía Blanca, en la fuerza del destino, en las cosas que los supersticiosos tienen como excusa justamente quizás para tocarse los genitales, que es una de las formas de evitar esto. Y en este caso yo lo avalaría, cada uno usa las razones que quiere. Para el resto, para los que lo usan malintencionadamente, deben saber que cuando suenen las campanas que están anunciando alguna cosa, no solamente van a haber demonios alrededor de su cama, sino el denuesto.
y seguramente el desprecio de todas las personas dignas. Y lo último que escucharán no será la risa de un demonio, sino talán, talán. Talán Talán se llama el tango que cantará inmediatamente Jorge Vidal.